Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Como siempre quiero saludar a todo el personal de salud del Seguro Social que está haciendo un gran esfuerzo, una gran tarea, arriesgando su vida para que todos los demás puedan estar tranquilos ante esta pandemia de COVID. Gracias a todas y todos ellos. Quisiera hoy comentarles sobre un grupo en particular, porque hemos hablado en días pasados, en semanas pasadas estuvimos hablando sobre los empresarios solidarios que recibieron el crédito de 25,000 pesos. Estos empresarios que durante los primeros meses del año no dieron de baja y que en un número de 191,000 decidieron acceder al crédito, solicitarlo y que ya lo han recibido. Y estos dos programas nuevos que van enfocados a dos grupos vulnerables en términos económicos, dos grupos que históricamente han estado fuera de la seguridad social y que desde antes del COVID, en el caso de trabajadoras del hogar, desde abril del 2019 se había estado llevando a cabo este proyecto piloto que hoy nos ha facilitado las cosas para poder contactar a las trabajadoras del hogar y poderles ofrecer el crédito. Pero hay otro grupo, el de los trabajadores independientes, que hemos hablado mucho de ellos, los hemos mencionado varias veces, pero que no sabemos, el otro día me preguntaban quiénes son exactamente. Déjenme darles algunos datos. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, identifica a los trabajadores independientes como todos aquellos que no participan en una relación laboral, una relación de trabajo protegida por el derecho laboral y que, por ende, pues muchas veces no tienen seguridad social. Ellos disponen de sus propias herramientas, disponen de sus propios medios de producción y también al mismo tiempo buscan sus propias materias primas. Ese es el carácter de independientes que tienen. Pero esto muchas veces genera que tengan vulnerabilidades frente al mercado laboral. La más importante quizá es esta que les comentaba, no tener seguridad social. También otras que muchas veces son contratados de manera irregular. Para que nos demos una idea de estos trabajadores en el país, el INEGI calcula que pueden ser 15 millones. Ese es el tamaño. Por eso es tan importante que el Seguro Social siga diseñando y pensando, sobre todo hacia la nueva normalidad, cómo facilitamos las cosas. Algunas cosas, por cierto, son de carácter legislativo, se tendría que hacer reformas de ley. ¿Cómo facilitamos las cosas para que estos trabajadores puedan incorporarse a la seguridad social de una manera más rápida, más fácil y sobre todo no tan onerosa? Porque ese es uno de los grandes problemas. Eso ya está resuelto en trabajadoras del hogar. Les voy a poner un ejemplo. Hay un mecanismo, una norma que se conoce como los tiempos de espera, es decir, alguien que solicita su ingreso a la seguridad social, pero se le pide un tiempo específico para que pueda ser beneficiario del seguro de enfermedades y maternidad, justamente para saber que alguien no está enfermo, vaya. En ese sentido, en trabajadoras del hogar esto ya no es así, pero en trabajadoras independientes sí. Y eso seríamos los primeros interesados en que se modificara, pero requiere de reformas legales. Por eso es que hay que pensar que en la nueva normalidad van a pasar cosas que no pasaban antes. Vamos a tener incentivos que antes quizá estaban ocultos o invisibles y por eso los trabajadores independientes hoy pueden ser el mejor vehículo para que alguien cuente con seguridad social y ante un riesgo como el que estamos viviendo de una pandemia que implica muchas veces tener que buscar atención médica, pues esto no se complicará tanto. La siguiente, por favor. Como lo hemos estado diciendo, el modelo mexicano de bienestar para paliar los efectos económicos que ha traído esta pandemia consigo es diferente a los del resto del mundo y es a partir de tres elementos que han sido claves. Uno, la eficiencia. Es decir, que sea rápido, que sea sin trámites, sin burocracia. Fue así como pudimos entregar 191,000
créditos de 25,000 pesos en 18 días nada más. El segundo elemento es que sea justo, que llegue a quienes más lo necesitan, no pensar que los créditos tienen que ir o que las ayudas tienen que llegar a los grandes empresarios para que entonces ellos terminen generando riqueza en el mediano o en el largo plazo que a veces es larguísimo plazo. Entonces esto tiene que ser directo a quienes más lo necesitan. Por eso fue tan bueno que en el crédito solidario a empresarios principalmente llegara a estas actividades no esenciales, es decir, las que tuvieron que cerrar en un 85%. Y el otro elemento es la honestidad. Aquí estamos planteando un crédito, y eso aplica también para trabajadoras del hogar y para trabajadores independientes, en el que no se les solicita una garantía, no se les solicita aval, no se les solicita historial crediticio. Esa es la palabra, es a partir de saber que ellos y que ellas van a hacer lo correcto, que van a pagar después de 3 meses de gracia durante 3 años con una tasa de interés verdaderamente pues inmejorable en el mercado actualmente, del 6%. La siguiente, por favor. Los números ya los conocen. En trabajadoras del hogar, el INEGI calcula 2 millones, en trabajadores independientes, como les decía, se calculan 15 millones que trabajan fuera de la seguridad social, pero que podrían ser considerados trabajadores independientes, con bajos niveles de ahorro, bajos niveles de ingreso, poca posibilidad de reinvertir en sus propios negocios o en sus propias materias de trabajo, falta de acceso a créditos e ingresos que son muy variables. Este elemento hoy es crítico. Estos ingresos variables hacen que muchos de esos trabajadores pues simplemente vivan al día y que hoy no puedan tener ingresos en medio de esta situación económica que estamos viviendo. La siguiente, por favor. La meta son 22,300 trabajadoras y trabajadores del hogar, y en trabajadores independientes 23,000. La siguiente, este es cómo vamos al día de hoy. Llevamos 5,117 al corte de las 13 horas. La siguiente, esta es la evolución de cómo han ido solicitándose. Vamos a un ritmo de alrededor de 250, 300, el día de ayer para hoy fueron 170 solicitudes, y por eso es tan importante seguir difundiéndolo y seguir diciéndole a la gente que tiene estas opciones. Creemos que se debe de correr más la voz, y también que sepan todos y todas ellas que hay facilidades también para que se venzan obstáculos. Uno de ellos había sido contar con una tarjeta de crédito o con una tarjeta bancaria para recibir el crédito. Son cosas que ya se han ido solucionando. La siguiente, aquí hay algunos datos de cómo hemos visto estos créditos. Pueden pasar eso. Estas son las distribuciones por rango de edad del proyecto piloto, que nos da una idea de cómo son estas personas, tanto las trabajadoras como los trabajadores independientes. Si se dan cuenta, por ejemplo, las trabajadoras del hogar en este rango entre 51 y 60 años es el rango de edad más alto, y lo mismo en el caso de trabajadores independientes. Se comportan relativamente de manera similar. La siguiente, por favor. Son 49% hombres, 51% mujeres, es prácticamente paritario. La siguiente. Y la distribución por entidad federativa. Hace unos días aquí comentábamos de los flujos, sobre todo de las trabajadoras independientes, entre el lugar de nacimiento y el lugar donde trabajan, y cómo se presenta una suerte de migración interna, una migración que al mismo tiempo es muy positiva a la hora de que alguien trabaja en el centro del país y parte de sus ingresos los envía al sur del país principalmente. Ese es el flujo más grande. Y este es cómo están distribuidos en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Guerrero, en Jalisco, en el Estado de México. La siguiente, por favor.
Aquí queríamos comentarles algunos comunicados que hemos generado para conocer más a detalle estos programas. Pueden ingresar a la página del Seguro Social, ims.gov.mx/prensa. Ahí hay muchos comunicados que hablan de todas estas acciones y detallan algunos trámites o detallan algunos procesos ante cualquier duda. Son muchos documentos porque ahí están también todos los elementos que tienen que ver desde luego con la atención médica. La siguiente. Y finalmente nuestros datos. Decirles que el call center, la central telefónica del Seguro Social no ha parado, al contrario, ha tenido que ir creciendo ante los nuevos programas, también programas anteriores como el tema que se ha estado difundiendo mucho sobre los convenios que pueden hacer las empresas y desde luego ahora con el asunto que tiene que ver con la nueva normalidad, particularmente todos los sectores con los que hemos tenido una extraordinaria comunicación, tanto automotriz, aeroespacial, autopartes, minería, construcción, y que han estado solicitando mucha información y que afortunadamente nuestra central telefónica ha estado ahí para recibir sus dudas, sus comentarios y desde luego para los créditos. Quienes quieran solicitar más información de los créditos, si son susceptibles, si son candidatos a poderlo recibir, ahí están los números 806-23-23-23 y la página del Seguro Social. Será todo por mi cuenta. Muchas gracias y buenas tardes.